Vamos a hablar del estrés, ¿vale? El estrés todos lo relacionamos siempre con el estrés psicoemocional, es decir, con no llegar a fin de mes, con tener problemas laborales, con el hecho de estar incómodo en una situación psicosocial, pero realmente el estrés como tal, por definición, no tiene esa connotación negativa. Realmente, de hecho, el estrés es una respuesta de nuestro organismo completamente necesaria y saludable. Ahora bien, cuando ese estrés se nos va de madre es cuando empiezan los problemas. Así que lo primero de todo vamos a definir qué es el estrés para nuestra fisiología, qué tipos de estrés hay o de estresores hay, y después vamos a ver de qué manera eso puede tener un impacto en nuestra composición corporal, en el peso, etc. Podemos encontrar dos tipos de estrés, ¿vale? Nuestra fisiología define dos tipos de estrés. Uno es el estrés agudo y el otro es el estrés crónico, ¿vale? El estrés agudo, ¿qué características tiene? Es de corta duración, es de alta intensidad y normalmente es definido y responde a algo que hay que resolver de forma rápida. ¿Cuáles son los estresores agudos para nuestra fisiología? Solo entiende de estresores ancestrales, es decir, hambre, sueño, sed y necesidad de cobijo, o sea, hacer frente a temperatura extrema. Ese es el primer problema, que para nuestro organismo el estrés debería ser agudo y debería ser de esta tipología. Ok, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, calor o sed. ¿Cuánto dura un estrés agudo? La ciencia dice que menos de 42 días. Por eso yo siempre hago la broma de que si os vais a enfadar con alguien, tenéis que intentar resolverlo en menos de 42 días, porque si no eso pasará a ser otro tipo de estresor que tiene impacto sobre la fisiología, ¿vale? Cuando un estrés es agudo, es decir, es corto y de alta intensidad, genera una respuesta en nuestro organismo que es completamente natural, fisiológica y positiva. Es decir, el estrés es completamente necesario porque es lo que nos hacía hacer frente a un depredador, inducirnos a la búsqueda de comida, o sea, hacernos vencer a la intemperie y todas estas cosas, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Modifica nuestra regulación hormonal, ¿vale? Lo que hace es hacernos segregar catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina. Estas dos hormonas lo que hacen es inducirnos al movimiento, ¿vale? Hace que si tengo hambre me ponga a buscar comida, si me persigue un león me ponga a trepar a un árbol, ¿vale? Estas dos hormonas se segregan al hacer frente a un estresor y esto es fisiológico, no tenemos que entenderlo como algo que es negativo. ¿Cuál es el problema? Que con ellas va el cortisol, la hormona del estrés, ¿vale? Entonces, si esta situación se continúa, vamos a explicar luego lo que sucede. Pero de momento quiero que entendáis que el estrés agudo es una respuesta natural de nuestro organismo, es fisiológico y es completamente positivo. Con esta regulación hormonal aumenta la secreción de cortisol, adrenalina y noradrenalina y se reduce la secreción de grelina. Es decir, que es normal que una persona que esté petada de cortisol, adrenalina y noradrenalina hasta arriba tenga inhibido el apetito o el proceso digestivo. No sé si conocéis el método Wim Hof, que es un método de someterse a temperaturas frías de agua, de un tío que es hiper ultra famoso, obviamente, que es el que creó todo este movimiento. Al final lo que potenciamos con ese estrés agudo, someterse a una temperatura muy caliente como es una sauna, someterse a una temperatura muy fría como es estas temperaturas gélidas, hacer ayunos, todas estas conductas, si son de corta duración y son muy potentes de estímulo, generan una respuesta hormética de nuestra fisiología. Dosis hormética quiere decir que tu cuerpo va a tener una respuesta positiva, va a generar una adaptación de reparación y de mejora de las condiciones de tu organismo. Vale, entonces, ¿qué es el estrés crónico? Es ese estrés que es
de alta duración, de baja intensidad, incluso el desencadenante puede ser desconocido. Hay veces que tienes como una sensación de aumento de la temperatura corporal, taquicardia, que son síntomas que van unidos a esa secreción de cortisol, adrenalina y noradrenalina y que son completamente fisiológicos y son respuestas que te inducen, como decíamos, a que te muevas, ¿vale? Eso es completamente normal. Pero se vuelve patológico cuando no corresponde con el estrés que estás viviendo. Es decir, que yo no tenga todavía terminada una tarea de mi trabajo no es un estrés suficientemente agudo porque mi vida no corre peligro, ¿vale? Un estresor ancestral es aquel en el que mi vida corre peligro por hambre, por sed, por temperatura extrema o cosas de ese tipo, ¿vale? Entonces, un estrés crónico es aquel que no es tan grande como para que peligre mi vida y que además es de una duración sostenida. Es decir, tener problemas económicos, factores psicosociales, aislamiento social, yo qué sé, estrés laboral, todo eso es considerado estrés crónico en el momento en el que dura más de 42 días. Eso dice la evidencia, ¿vale? Entonces, si un estrés dura más de 42 días, estás jodido porque pasa a ser estrés crónico. Y vamos a ver las diferencias entre estrés agudo y crónico y por qué el crónico es negativo y el agudo es positivo. Ya hemos dicho que el estrés agudo genera hormesis, hace que tu cuerpo produzca unas adaptaciones positivas. El problema del estrés crónico es que genera todo lo contrario. Has segregado con tanta constancia cortisol, adrenalina y noradrenalina que esa cascada, ¿vale?, de tu eje adrenal, al final lo que pasa es que se satura. Generas un agotamiento de las suprarrenales, algo que es complejo a nivel de fisiología, y lo que haces es, en definitiva, adquirir una resistencia al cortisol, ¿vale? Igual que la resistencia a la insulina provoca diabetes, la resistencia al cortisol provoca fatiga adrenal. Y al final lo que sucede es que ese es el motivo, apuntar esto bien, por el que te levantas por las mañanas sin energía, pasas el día arrastrándote como un limaco, dependes de estimulantes tipo cafeína, tés, necesitas preentrenos para entrenar, aún así el café te duerme, después de comer necesitas obligatoriamente echarte una siesta y a veces puede cursar incluso con insomnio. El estrés fisiológico, que es donde yo quería llegar, también puede venir de la alimentación, del ejercicio y del descanso, es decir, de tu estilo de vida. Que ahí es donde nosotros podemos actuar, porque ahora el estrés crónico es patológico. Ok, Nekane, ¿y cómo reduzco o cómo palío este estrés crónico? Pues hombre, si tu estrés, lo primero que hay que hacer es definirlo, saber si es de componente psicoemocional o es puramente fisiológico, ¿vale? Vamos a ir ahí al meollo, que es la comparativa. ¿Cómo consigo hacer frente a mi estrés? ¿O cómo consigo paliar el estrés crónico? Primero, definiéndolo, ¿vale? ¿De dónde viene ese estrés? Si no puedes definirlo, está complicado, así que tienes que hacer un ejercicio de observación, ¿vale? Para mí, tengo un vídeo en el podcast de YouTube sobre esto, se llama Cansancio, real o fake, y habla de esto, del estrés, ¿vale? Por si queréis verlo, aunque haremos un resumen de esto. Lo primero y lo más sencillo es definir si hay un estresor fisiológico, es decir, un estresor relacionado con la alimentación, con el ejercicio o con el sueño, ¿vale? El biorritmo. Vamos a hablar ahora cómo podrías estresarte a través de esos 3 parámetros. Hay parámetros dentro de lo fisiológico que pueden ser estresores. Cuando a mí me dicen el ayuno es para todo el mundo, yo no confío en esa persona, porque el ayuno quizá no sea para todo el mundo. Si tú estás en una situación de fatiga crónica y de muchísima inflamación, de deuda de alimentos y también tienes estrés psicoemocional y no sé qué, se supone que lo que puede revertir ese proceso es reducir el estrés fisiológico. Y el ayuno puede ser una estrategia, pero hay casos en los que puede que sea peor el remedio que la enfermedad. Relacionado con la alimentación puede ser un déficit calórico sostenido, es decir, comer demasiado poco. Un superávit calórico sostenido, es decir, comer más de lo que tu cuerpo necesita, porque eso va a provocar una inflamación.
¿vale? Y un exceso de grasa, vas a tener llenos depósitos de glucógeno y vas a tener que almacenar el excedente de comida en forma de grasa que es inflamatoria, ¿vale? Entonces tienes que atender a si estás comiendo demasiado poco o muchísimo. También si te faltan macronutrientes para tu cuerpo, es estresante no tener suficiente grasa, no tener proteína para reparar tejidos o no tener suficiente carbohidrato para hacer frente a estresores muy amenazantes y de muy corta duración que requieren glucosa, ¿vale? Entonces eso por la parte de la alimentación. Si estás consumiendo alimentos proinflamatorios, que los hay propiamente, como son los productos lácteos, las legumbres, las saponinas, ¿qué más? Los cereales. Entonces, tienes que atender a todos esos parámetros. Punto número 2, nos vamos al deporte. El sedentarismo genera estrés fisiológico porque reduce tu flexibilidad metabólica, aumenta tu resistencia a la insulina, pero también el exceso de actividad física es de estrés fisiológico, porque romper tejidos, romper fibras, es estresante para tu cuerpo. Tiene que reparar un daño. Con lo cual, pasarte de entrenar y entrenar a diario tampoco es positivo. Es entendido como un estresor fisiológico. Por eso es por lo que os digo que tampoco pasarse de entrenar tiene efectos positivos, porque tu cuerpo no va a generar adaptaciones positivas porque sería un estrés demasiado grande como para que fuese considerado agudo y se generasen esas adaptaciones. En relación a el biorritmo, dormir fuera de las horas en las que tu sistema inmune se activa, es decir, dormir fuera de 11 a 6 de la mañana, es un estresor fisiológico. Tu cuerpo va a segregar cortisol, adrenalina, va a reducir la producción de hormonas de crecimiento, va a reducir la producción de hormonas sexuales, va a aumentar la producción de citoquinas proinflamatorias, vamos, que te va a inflamar, ¿vale? El mayor estresor fisiológico que existe en el planeta es no dormir cuando hay que dormir, básicamente, ¿vale? Así que, si has atendido a todos estos parámetros que puedes encontrar en el vídeo de YouTube en el que hablo sobre estrés fisiológico y al repasarlos ves que lo estás haciendo todo bien, deberías empezar a pensar que tu estrés es psicoemocional. Cuando tienes estrés psicoemocional, eso, amigos míos, lo tiene que trabajar un psicoterapeuta. Como mucho por tu cuenta puedes utilizar estrategias para reducir ese estrés, como son el mindfulness, la respiración consciente, la escritura expresiva, eso por tu cuenta, ¿vale? Pero realmente tendríamos que hacer psicoterapia. ¿Qué impacto tiene el estrés en nuestro gasto calórico diario? Porque pasa algunas cosas. Es decir, nosotros cuando hacemos un cálculo de necesidades energéticas, cuando calcula las calorías que tienes que consumir al día, solemos despreciar los factores de estrés. Y el estrés puede sumar hasta un 50% de tu gasto diario total. Es decir, que si tú estás gastando al día 2.000 calorías, tener estrés fisiológico entendido como no llegar a fin de mes, comer demasiado poco, pasarte con el ejercicio y tener problemas con un familiar, puede hacerte gastar hasta 3.000 calorías. Como no estás midiendo esos parámetros de estrés dentro de tu pauta dietética, a la hora de perder peso o intentar crear un déficit, comer menos de lo que estás gastando para bajar de peso corporal, puedes estar pasándote. Y eso suma a la ecuación todavía más estrés y eso hace que te estanques en tus objetivos. Lo voy a resumir. El estrés fisiológico crónico, da igual de dónde venga, si es psicoemocional o si está relacionado con parámetros más objetivos como alimentación, ejercicio y descanso, va a hacer que gastes más energía. Si tú no la estimas y se la proporcionas a través de la dieta, vas a entrar en un déficit calórico que va a generar una rueda de estrés fisiológico que va a provocar un exceso de cortisol, un exceso de secreción de citoquinas o factores que son inflamatorios y al final vas a generar lo que es considerado como low grade inflammation, es decir, inflamación
de bajo grado. ¿Qué es la inflamación de bajo grado? Pues algo que deriva de ese estrés crónico, que es de larga duración y baja intensidad y que va a hacer que tu fisiología se vuelva puto loca, que disregules todos los ejes y que tu cuerpo empiece a tener síntomas. Esos síntomas pueden ir desde problemas de piel hasta que no te brille el pelo, a estreñimiento o todo lo que te puedas imaginar. Normalmente la sintomatología del tipo que sea viene de un exceso de estrés que se convierte en crónico y que deriva en una inflamación de bajo grado. Esta inflamación de bajo grado va a influir en cómo se comporta tu cuerpo y te va a empezar a dar síntomas. Como os he dicho, el estrés fisiológico suma gasto calórico a tu día a día y como no lo estás estimando dentro de tus necesidades energéticas, lo que va a pasar es que tu cuerpo tiene menos energía total para hacer frente a cualquier cosa. Con lo cual, la estrategia que utiliza para que tú sigas vivo es empezar a funcionar peor y a apagar cosas que no son necesarias. Vamos a definir ahora por dónde suele empezar esta película, a qué suele atacar primero tu cuerpo, qué síntomas suelen venir primero relacionados con esa inflamación de bajo grado. Vale, entonces, ahora, una vez que sabemos esto y que sabemos que el exceso de estrés fisiológico provoca sintomatología, es decir, cualquier enfermedad que os podáis imaginar, la ha producido el estrés fisiológico. Un exceso de estrés, un estrés crónico de más de 42 días, ¿vale? Cualquier enfermedad, porque nuestro cuerpo tiene lo que se llama una carga alostática, es decir, se puede someter a un estrés durante cierto tiempo y con cierta intensidad. Es como si fuese un surfero que está sobre la tabla y hay cierta incertidumbre, cierto desequilibrio al que puede someterse, pero llega a un punto que se cae de la tabla. Pues esto es igual, podemos someternos a estrés durante 42 días, pero a partir de los 42 días empezamos a desequilibrarnos. Hay gente que tiene más o menos carga alostática, más capacidad de someterse a ese estrés. ¿Eso de qué depende? De lo bien que hagas las cosas en materia de estilo de vida. Es decir, yo qué sé, yo me paso haciendo multitasking todo el puto día, trabajo unas 10-12 horas al día, pero me someto bastante bien a la carga de estrés porque, claro, alimentación, descanso y ejercicio lo llevo súper bien. Cualquier enfermedad parte de un exceso de estrés fisiológico, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reducir factores de estrés, alimentarnos mejor, llevar una dieta antiinflamatoria, acostarnos pronto, hacer ejercicio con regularidad, tampoco sin pasarnos, ¿vale? Cuando nuestro cuerpo empieza a dar pistas, es que hay un exceso de estrés fisiológico. A lo primero que suele atacar nuestra fisiología es a la libido, ¿vale? Influye sobre nuestro sistema hormonal, sobre la secreción hormonal y dice, a ver, vamos a ver, Chechu, con lo mal que estás tú, ¿para qué vas a intentar continuar con la especie? Tú no te reproduzcas, ¿vale? Entonces, gente con un SOP, con una dismenorrea, con problemas menstruales, hombres con disfunción eréctil, normalmente está relacionado con que hay un exceso de estrés. Tienes que buscarlo, identificarlo, intentar cambiarlo, ¿vale? El segundo parámetro al que influye normalmente nuestro estrés es el sistema tegumentario, es decir, pelo, piel y uñas. Cuando una persona tiene muchísimo estrés, tiene problemas de piel, de pelo o de uñas, ya sea psoriasis, calvas, irritación, dermatitis, pelo quebradizo, que no le crezca, uñas que se rompen, todo eso es que hay un exceso de estrés que no se está gestionando bien. El tercer parámetro al que tu cuerpo va a atacar en casos de exceso de estrés fisiológico es tu aparato digestivo. Cuando una persona tiene muchas caries, cuando una persona tiene reflujo, cuando tiene ardor, cuando hay dolor intestinal, mucha distensión, que se te hinche la tripa, cuando hay estreñimiento o diarrea, todo eso es sintomático. Y de hecho, el estrés tiene una relación muy directa con el aparato digestivo, porque el cerebro se comunica literalmente
a través del nervio vago con tu intestino. Con lo cual, lo que suceda a nivel intestinal influye en tus emociones y viceversa. Se ha relacionado, por ejemplo, una alteración de las bacterias intestinales, por ejemplo, con síntomas de depresión. Y la depresión, el consumo de pastillas para ayudar con la depresión, etcétera, también influye directamente sobre la salud de tu aparato digestivo. Es decir, que no se sabe de dónde hacia dónde, pero que el cerebro influye en la tripa y la tripa influye en el cerebro, ¿vale? Y por último, cuando continúas con todo ese estrés fisiológico brutal, no le haces caso, no lo identificas o no puedes cambiarlo, aparece la patología súper grave, como pueda ser ya la patología crónica tipo gastritis, colitis ulcerosa, Crohn, colon irritable, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes, todo lo que te puedas imaginar a nivel patológico parte de un exceso de estrés fisiológico. Moraleja de todo este stream: como hay factores que no podemos controlar, vamos a esforzarnos en controlar el estrés que deriva de comer demasiado o muy poco, de comer alimentos inflamatorios, de hacer un exceso de ejercicio o un defecto, ser muy sedentario, o de no respetar las horas de sueño.